Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karina Fabiola Espinosa Álvarez. Soy participante del curso en línea de CONALEP, Expresión Oral y Escrita, para lo cual presentaré el tema del maltrato infantil y sus repercusiones en el aprendizaje. Escogí este tema porque en el ámbito educativo es muy común encontrar que nuestros alumnos, por más estrategias de intervención que se presenten, no hay un avance significativo y encontrando en su ambiente familiar vemos que existen relaciones que están entorpeciendo una convivencia saludable, por lo que veo recurrente que los alumnos que tienen un rezago marcado en educación es porque también en el ámbito familiar no se les apoya de la manera más favorable, por lo que me interesa conocer y analizar los efectos del maltrato infantil en el aprendizaje y cuáles son los factores que inciden para el surgimiento del maltrato. Asimismo, hago un análisis cómo conocer la influencia que tiene la familia para el desarrollo integral del alumno, la naturaleza de la violencia, por qué surge, por qué ahorita en nuestros tiempos es muy común observar violencia en todo tipo de ámbitos y cada vez nos hemos habituado más a vivir con ella, a no espantarnos de lo que está sucediendo, ya que cada vez que surgen casos de violencia lo hacemos de manera más común y se ha venido a introyectar dentro de nuestro sistema social. También me interesa conocer o expondré cuáles son los tipos de maltrato infantil y cómo interfieren en el aprendizaje. De esta manera, yo también me gustaría generar una propuesta para dar respuesta a este tipo de alumnos que diario encontramos en nuestras aulas. Es conveniente hacer un recuento histórico de la violencia y del maltrato infantil. Vemos que desde inicios de los tiempos, a lo largo de la historia, el ser humano se ha enfrentado con casos de violencia. Los niños no tenían ninguna validez como seres humanos y como derechos. No se habían ganado. Lo vemos desde mitos en los que los niños, si salían del nacimiento con alguna malformación, eran abandonados, eran encarcelados o eran ocultados en el seno familiar, o algunas veces eran hasta asesinados con tal de que la sociedad no se enterara que existían este tipo de niños. También nos referimos a alumnos que ahorita, aunque se han ganado muchos derechos y que ya se tiene otra visión, todavía hay casos en los que los padres prefieren no mandarlos a las escuelas, o si los alumnos tienen algún problema de discapacidad, muchas veces no se ha aceptado y no se ha llevado a cabo el duelo necesario para que ellos puedan integrarlo a la sociedad. Entonces, remitirnos a la historia es también comprender nuestro presente. Y en este presente vemos que muchas de las cosas que en el pasado se hacían, hay casos en los que no llega información o que el nivel socioeconómico y cultural de las personas no permite quitar creencias, por ejemplo, en cuestión religiosa, que dicen, pues tienes que llevar a cabo todos los mandamientos según la religión que se profese y lo respeto, pero cuando se lleva a cabo el maltrato para obtener una conducta es cuando vemos que realmente se está afectando el nivel emocional del niño y ya está creciendo en un ambiente en el cual no se le dota de las herramientas necesarias para estar en una sociedad de competencias, que hablamos
desarrollo de habilidades y que no lo tienen en sí. Entonces, los primeros casos que se observan nos remitimos hasta en la mitología griega. Por ejemplo, el caso de Edipo, cuando el oráculo le dice a Edipo que su hijo, su primogénito, será el que le dé muerte y que finalmente él se casará con la madre, el padre lo abandona y lo desterra y trata de matarlo. Entonces lo ve como una amenaza y desde ahí pues trata de ocultar al niño y de matarlo. También hay un mito griego que es el de Cronos, que Cronos, para alimentar su juventud y su poder y que los hijos no traspasaran o superaran su poder, prefería comérselos o matarlos. Hay otro mito que ya sería orientales, mitos orientales, en los que se dice que para dar, por ejemplo, más vida a los dioses o satisfacer, a los dioses, era necesario matar a los niños para que la sangre pudiera servir como una ofrenda. Eh, Así pasaron a lo largo de la historia y en diferentes regiones casos de esclavitud en los que los niños eran expuestos a trabajos muy duros y que llegaba a ser muy violento porque no tenían la capacidad física para realizarlos. Asimismo, no se les alimentaba como debería de ser y trabajaban largas jornadas en las que los los niños no tenían la capacidad para responder como un adulto. Entonces, ha existido varias luchas y varias gente que va encaminando que haya cambiado, pero aún no se ha logrado abatir por completo. Hay, por ejemplo, el caso de Kempe, que es el primero que habla como del síndrome del niño maltratado, que es cuando ya se le da esta connotación, y él veía en sus investigaciones cómo los niños resultaban quemados, resultaban golpeados, y se puso a hacer una investigación, esto era en un hospital, y cómo personas que no eran sus padres podían tener el poder sobre estos niños. Entonces, la primera vez que se dio un caso así, que se llevó a juicio, me parece que fue expuesto y como por la protección de animales, porque no había leyes que pudieran defender estos casos. Pero a partir de ahí fue un parteaguas en el que se empezaron a ver diferentes casos y se pudo intervenir de manera jurídica, porque se consideraba que los niños eran posesión de los padres y de los adultos, y que estaban como cosificados, no tenían derechos y no tenían como el poder de persona, sino que es una cosa que los padres podían moldear a su antojo. A partir de ahí se hacen diferentes expresiones de lo que es el maltrato para poder defender los casos que se llevan a cabo. El maltrato se denomina el abuso de cualquier acción física, sexual o emocional, de manera accidental, de manera como una omisión hacia el menor por parte de los padres o cuidadores, que ocasiona el daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. Y se distinguen 5 tipos de maltrato infantil, los cuales principalmente, y el más visible, es el maltrato físico. Es una acción no accidental que tiene
tiene toda la intención de hacer un daño, que provoque al niño un daño físico, una enfermedad, que coloque una situación grave de riesgo quien lo padece hasta llegar a la muerte. Por parte de la omisión en este tipo de maltrato es desatender las necesidades del niño y la protección que se debe de tener hacia un menor. El tipo de maltrato emocional es una acción que origina cuadros psicológicos, psiquiátricos que afectan las necesidades según diferentes estados evolutivos por los que está pasando el niño. Y la omisión o negligencia en la atención de las necesidades emocionales. Como adultos y como padres se tiene la obligación de proteger y de cuidar al niño, al hijo, y protegerlo de las propias riesgos que se puede enfrentar en la misma familia, en la escuela o en las instituciones. Los padres son los principales agentes para proteger a este niño y encaminarlo hasta que él pueda tomar propias decisiones y pueda protegerse por sí solo. El tipo de maltrato sexual implica que los niños tengan actividades sexuales para satisfacer las necesidades de un adulto. Los juegos sexuales que a lo mejor los adultos pueden hacer que los niños realicen para satisfacer diferentes trastornos emocionales que presenten. No atender las necesidades del niño y su protección hacia su sexualidad, sabiendo que la sexualidad, desde la manera en que se da la información, desde la manera en que proteges al niño de los posibles riesgos que se pueda enfrentar en la escuela, en la calle, en la iglesia, en diferentes sectores, con esa información ya se está protegiendo al niño. Pero también cuando se le da una información no adecuada a su edad, es una forma también de violentarlo. Es decir, hay niños que todavía no tienen una estabilidad emocional para tener cierta información de carácter sexual, que más que poder ayudarlos, va a perturbarlo, porque pueden ser imágenes o relatos que no están acorde a poder entender lo que se les está diciendo. El tipo de maltrato laboral es la explotación laboral, la esclavitud y la trata infantil. Y la omisión es no proporcionar la protección necesaria al menor cuando se está expuesto a que se le pongan a trabajos que no están de acuerdo a su edad, a su rendimiento físico. Que hay niños que prefieren los padres no mandarlos a las escuelas porque ellos tienen carencias económicas y prefieren que los niños trabajen y que aporten algo en el núcleo familiar a que se pongan a estudiar. Entonces, la explotación laboral o el también privarlos de una educación es una forma de maltrato. También existe el maltrato de tipo institucional, que son procedimientos o actuaciones que provengan de instituciones de carácter público. Y aquí lo podemos ver como la negligencia en hospitales, en casa cuna, casa hogar, en la educación, en la que se sabe de algún caso de un alumno, por ejemplo, de un paciente en un hospital, y se le da diferente trato en el que no se le tiene cuidado o se da una negligencia, una acción que no se debe de hacer y que por lo tanto está dañando a la persona. Principalmente estos tipos de maltrato son los más frecuentes, pero no de todos se tiene un dato específico, ya que son pocos los casos que se denuncian, y también la ley pues solamente
tipifica el tipo de maltrato del grado el grado que tiene que es grave, según, por ejemplo, si las marcas de los golpes duran más de 15 días y, por ejemplo, es difícil comprobar el maltrato emocional, pero ya existen varias instituciones a nivel estado, a nivel municipal, en el que se puede abordar este tipo de situación, en lo que los padres o las personas cercanas que están viendo que existe un tipo de maltrato en los hogares puede recurrir al DIF, a psicólogos, a diferentes instancias en la misma escuela, y de ahí tener este tipo de apoyo. Según el Informe Nacional, en México, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia. El Índice de los Derechos de la Niñez de UNICEF México y de su Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y los 17 años de edad muestra preocupantes datos de muertes violentas, especialmente en los adolescentes varones. Durante 2014 se denunciaron casi 50,000 casos de maltrato de menores, según cifras de Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales del DIF. En el estado se ha elevado el número de reportes en un 95%. Esto significa que se concientizó en este sentido para que las personas se dieran cuenta de que el niño corre un riesgo y lo puedan reportar. Pero de estos 45 casos de reportes han aumentado ya a 85. También podemos observar que la Ley de Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes establece como un máximo la protección de los derechos, teniendo como objetivo el asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad. Varias instituciones han trabajado para que los derechos de los niños sean respetados, por lo que se ha ganado mucho a nivel estado, a nivel nacional, pero de todas formas aún existen casos que vemos a diario que, aunque no se dicen por el temor, por el ciclo de la violencia, porque también dentro de la violencia quien se engancha dentro de ella, el que violenta y la víctima, han creado un lazo en el que ya es su forma de llevarse o de relacionarse. El tipo de familias disfuncionales o otros problemas secundarios, como es el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, la seguridad, los grupos delictivos. Todo esto conlleva a que los niños no tengan un desarrollo óptimo. Para poder explicar por qué este tipo de conductas, hay un modelo psicológico psiquiátrico en el cual explica el tipo de personalidad de aquellos que ejercen la violencia y cómo la violencia ha tenido un carácter cíclico. Es decir, si tú fuiste violentado en la infancia, hay un violentador en potencia que puede reproducir las mismas pautas. O también puede ser al contrario, es alguien que es sumiso, que ha crecido con el miedo y que sigue así, y que puede ser el víctima de, por ejemplo, de su pareja, del acoso laboral, y que nunca se quita como esa postura. ¿Por qué? Porque es lo que ha aprendido desde la infancia como una manera de llevarse. Este modelo pues explica
que los rasgos de personalidad, según cómo se creció en la infancia, es como se viene a reproducir en la edad adulta. Hay un modelo que es el sociocultural, que son las pautas que ya se han aprendido de generación en generación, y que si por ejemplo hay familias en las que son machistas y que dicen es que aquí se está acostumbrado a que el hombre tiene que golpear a la mujer para que podamos llevarnos como una manera de comunicación y llevarnos bien para poder sacar a la familia adelante, y cuando la mujer hace algo mal pues es necesario golpearla. Son ya las concepciones machistas que se han arraigado en las familias, y este modelo es el sociológico cultural, que en algunos sectores es bien visto la violencia. Cuando un niño se porta mal, es como decir, no, es que él necesita que que lo golpees para que entienda. Y así se va pasando del padre al hijo, y luego ya el hijo ejerce lo mismo cuando tiene también su propia familia. Y existe también el modelo ecosistémico, que abarca todo, que quiere decir es que influye lo social, es que influye lo individual, y también influye la interacción que se da entre los diferentes sectores sociales. Con todo esto, como en un principio se habló, es importante ver que si no se tiene un ambiente de un ambiente emocional propicio, pues también se va a ver reflejado en la adquisición del aprendizaje. Nos remitimos a varias teorías, por ejemplo, Piaget, él dice que cada individuo recibe dos tipos de herencia: la intelectual, la estructural y la funcional. Ausubel él dice que se integra la información y los significados de una persona para progresivamente modificarlo, logrando nuevos significados. Otra de las teorías la sostiene Erikson, que es el que da un peso a lo que estamos ahorita tratando, porque él sostiene que el componente social y cultural es predominante para que el niño pueda salir de una crisis de desarrollo, habiendo enriquecido positivamente su personalidad, por lo cual él propone 8 etapas de evolución en la vida. Cada etapa es una crisis psicosocial por vencer y una fortaleza por crear. Por ejemplo, dependencia contra autonomía. El niño en un inicio es dependiente de la madre o los padres son los que proveen al niño para conocer su medio, que el niño logre entender cómo responder ante diversas situaciones. Los padres son los que lo van a ir guiando, y en cierta forma el niño tiene una dependencia hacia los padres, que son los que lo están encaminando. Poco a poco se tiene que superar esta dependencia para que el niño vaya siendo autónomo y él vaya aprendiendo sus propias estrategias para responder los diferentes estímulos que se le presentan en su cotidianidad. Estos estadios, si los logra superar bien el niño, pues va a tener una actitud emocional y por lo tanto también una receptividad para poder aprender en la escuela diferentes conocimientos y habilidades. Porque de lo contrario, si al niño le dotamos de temor, de inseguridad, pues es algo con lo que va a estar luchando día a día, y que en lugar de concentrarse en adquirir conocimientos, él va a estar pensando en todo lo emocional que no lo deja poder desarrollarse oportunamente. Es decir, el niño va a tener una baja autoestima, el niño va a ser incapaz de relacionarse con los demás, de crear ambientes
de aprendizajes propicios para ir enriqueciendo sus conocimientos y teniendo aprendizajes significativos. De ahí surgen los problemas de aprendizaje. ¿Y qué es un problema de aprendizaje? Es un desorden en uno o más procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión y uso del lenguaje hablado o escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, para pensar, para hablar, para leer, para escribir, deletrear, hacer cálculos mentales. Y también pues eso se ve en los problemas perceptuales, lo que se llama como dislexia, afasia del desarrollo. Estas problemáticas, pues vemos que los niños tienen una memoria a corto plazo, una psicomotricidad que no han madurado y que por lo general tienen un proceso madurativo más bajo que el resto del grupo. Los problemas de aprendizaje se asocian a dificultades, descartando lo que sea las discapacidades. A veces este problema de aprendizaje se asocian a dificultades de visión, de audición, de dificultades motoras, del retraso mental y lo que ahorita estamos tratando, los disturbios emocionales, desventajas ambientales o culturales y también económicas. De ahí que observemos que todo esto que se ha venido hablando es una forma de dar una relación a lo que es el maltrato